¿Cuáles son los elementos del comercial de 30 segundos? Lo primero es mini presentación. Te busco Sandler, somos la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo. ¿Qué es lo importante de la mini presentación? Que se entienda. Yo digo que la mini presentación tiene que superar la prueba de la tía. La prueba de la tía abuela, de hecho. Y es que si tu tía abuela no entiende tu mini presentación, probablemente estás utilizando lenguaje demasiado técnico. Si tu tía abuela no te entiende, probablemente el tomador de decisión al que tú estás llamando tampoco te va a entender. Entonces, tienes que decir palabras que no suenen marqueteras, que no suenen a brochure oficial de la empresa, que suenen literalmente a lo que haces. ¿Qué le pasa a mucha gente? Hacen su speech comercial y luego al final el cliente le dice, ok, suena interesante, ¿pero qué haces? O, ok, suena interesante, ¿pero cómo lo resuelves? Entonces, si a ti al final de tu speech te están preguntando, no entendí qué haces o no entendí cómo lo resuelves, es porque tu mini presentación está mal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, oye, somos Sandler, somos la empresa de entrenamiento en ventas más grande del mundo. Nosotros no solo hacemos entrenamiento en ventas. De hecho, hoy en día no ofrecemos propiamente entrenamiento en ventas, sino un programa de acompañamiento de desarrollo de hábitos. Pero si yo te digo en mi speech comercial, somos una empresa que genera un plan de acompañamiento de desarrollo de hábitos, puede que te maree un poquito y que no me entiendas. Mientras que si yo te digo entrenamiento en ventas, ok, ya entiendes que lo que yo hago de alguna manera es capacitación. Y creo que lo medular aquí, y una cosa que yo he aprendido mucho de copywriting en el tema del marketing, es entender que la gente tiene que poder imaginarse su vida después de haber trabajado contigo. Entonces, si no puede poner como un tangible en su cabeza de cómo va a ser su día a día, entonces no se los estás explicando bien. La manera en que lo estás aterrizando no va bien. Y ahí viene el segundo elemento, que son 3 enunciados de dolor más problema más consecuencia, ¿va? Entonces, dolor más problema más consecuencia. ¿Qué significa eso? Dolor es una emoción. La regla Sandler es, los prospectos compran emocionalmente y lo justifican intelectualmente. Si yo estoy hablando de los KPIs que voy a mejorar, si yo estoy hablando de las ventas adicionales que les voy a generar o los ahorros que les voy a lograr, estoy hablando de temas racionales, que está muy bien. Pero eso debe ser el segundo paso, porque la gente compra emocionalmente y lo justifica intelectualmente. Entonces la recomendación es, empiecen cada uno de los enunciados con una palabra dolorosa, que es una palabra emocional. Entonces, por ejemplo, yo en mi comercial de 30 segundos digo, empresarios que están preocupados porque tienen vendedores que son muy técnicos, dominan las características y beneficios del producto, pero no tienen técnicas de ventas como tal, son empíricos. Y eso lo que está provocando es que tengan ventas irregulares, un mes bueno y un mes no tan bueno, otro mes bueno y otro mes no tan bueno, y eso golpea directamente el flujo de caja. Entonces, dolor más problema más consecuencia. Dolor, están preocupados, es una palabra emocional. Trabajo con empresarios que están preocupados, cansados, angustiados, inconformes, o puede ser algo positivo. Tienen el deseo de, tienen muchas ganas de, pero estás diciendo algo emocional. Después viene el problema como tal, la situación negativa que está ocurriendo, que en este caso es, tienen vendedores que son muy técnicos, dominan las características y beneficios del producto, pero no tienen técnicas de ventas como tal. El problema, la necesidad. Y luego viene la consecuencia, que la consecuencia es para meter el dedo en la llaga. Si tú te quedas en la necesidad, chévere, dolor más necesidad, chévere, pero si metes el dedo en la llaga, ahí es donde le remueves las tripas al prospecto. Claro. Y ahí es donde yo digo, y eso está provocando meses de ventas irregulares. Es decir, un mes bueno, un mes malo. Un mes bueno, un mes malo. Y eso golpea directamente el flujo de caja. O sea, ahí estoy hablando de la consecuencia, ¿no? Y lo que tú decías ahorita, mis 3 enunciados de dolor, más problema, más consecuencia, lo que tienen que provocar es que
tu prospecto cuando te escuche dice, pareciera que Dan me está viendo a través de una cámara. Lo que está diciendo es literalmente lo que está pasando. Hoy en la sesión de Sales Mastery, Freddy nos contaba, Dan, el comercial de 30 segundos está haciendo un hit. Este mes llevo 5 citas de esa línea de negocios, cuando el año pasado, en todo el año conseguí una cita y este mes ya llevo 5. Y yo le decía, oye, ¿qué está haciendo diferente? Y me dice, un prospecto lo que me dijo es, oye Freddy, ¿tú trabajaste aquí el año pasado? ¿O cómo sabes justo lo que me pasa? Wow. Entonces, cuando me dijo eso fue de que bien, güey, o sea, lo estás haciendo bien. Literalmente eso es lo que yo necesito que mi prospecto sienta. Yo tengo que decir la frase de dolor más problema más consecuencia como si sonara una anécdota de lo que a esa persona le está pasando en el día a día. Y ahora, son 3 enunciados de dolor más problema más consecuencia, ¿no? Si lo piensan en mi comercial, yo hablé de vendedores en zona de confort, ese es uno. También hablé de vendedores que son tomapedidos y no están saliendo a buscar clientes con suficiente proactividad. Y el tercero es vendedores que son muy técnicos, pero no tienen técnicas de ventas. Son 3 elementos diferentes. ¿Por qué estoy mencionando 3? Y por eso es importante aprovechar los 30 segundos o los 45 segundos. Porque si tú mencionas uno, que es lo que suele pasar en el pitch del elevador, pues estás reduciendo la posibilidad de que te digan que sí. Mientras que si mencionas 3, pues tienes la oportunidad, tienes el triple posibilidades de que la gente diga, oye, eso me pasa, ¿no? Nos falta el tercer elemento del comercial, ¿no? Así es. Entonces llevamos mini presentación, 3 enunciados de dolor más problema más consecuencia. Exacto. Que por cierto, en el primer episodio de este podcast tengo más ejemplos, ¿no? De dolor más problema más consecuencia, porque vayan a escucharlo. Y para profundizar en tema de dolor, también pueden ver el episodio que hicimos el año pasado de dolor. También. Al final. Y el tercer elemento es la pregunta gancho. La pregunta gancho, hook question, dirían en inglés, es cómo engancho al prospecto en la conversación y es haciéndole una pregunta para que empiece a hablar, ¿no? La regla Sandler es el prospecto habla el 70% del tiempo, el vendedor habla el 30% del tiempo. Entonces, si yo quiero que mi prospecto esté hablando el 70% del tiempo, yo tengo que hacerle muy buenas preguntas. Claro. Y desde el comercial de 30 segundos, empiezo haciendo una buena pregunta. Es decir, yo no lo invito a la cita inmediatamente. Yo no termino mi speech y le digo, voy a pasar por tu oficina la próxima semana. ¿Cómo ves si me recibes para presentarte mi portafolio? Todavía no hago eso. ¿Por qué? Porque todavía no sé si es mi cliente ideal. Total. ¿Cómo sé si es mi cliente ideal? Si los dolores que yo le mencioné le pasan. Ahí sí sé si efectivamente puedo iniciar una conversación. Puedo empezar a ver si califica para ser mi cliente ideal. Entonces la pregunta gancho es, ¿te identificas con algo de esto? ¿O te suena alguna de estas situaciones? ¿O estás pasando por cualquiera de estas circunstancias? Es cualquier pregunta donde yo le digo, ¿qué hubo? ¿Te está pasando algo así? Y si me dice, ¿sabes qué? Sí. La siguiente pregunta, donde empiezo el mini embudo del dolor, que ya es, digamos, en Sandler tenemos los 8 pasos de cómo conseguir reuniones. El comercial de 30 segundos es uno de los 8 pasos. El siguiente paso es el mini embudo del dolor. Y la primera pregunta del embudo del dolor es, ¿me puedes contar más? Puede ser más específico. Y ahí empieza una conversación donde se va a desahogar un poquito de ese dolor que le sonó del comercial de 30 segundos.